que es simbólica, que puede ir de los 2,000 pesos a los 11,000 pesos. El gobierno federal aporta, decíamos, la cuota social, que es el 15% del salario mínimo, la aportación solidaria federal, que es 1.5 de esa cuota social, más lo que den el FASA con el ramo 33, más lo que den del ramo 12, más lo que tienen del IMSS Prospera, muchas gracias, que es del ramo 19, y en total estamos hablando de un 43.5 del salario mínimo del Distrito Federal, más lo del ramo 19, más lo del ramo 33 del FASA. Si esto lo traducimos a números, ese es el resultado. En el 2016, para protección social, o sea, no solamente salud, protección social incluye pensiones, vivienda, todo lo que vimos de los 9 ejes que cubre la OIT, se recibieron 36,000 millones de pesos en un año. La distribución de esos 36,000 millones de pesos la podemos ver en la última tablita. Tenemos que el IMSS pues es el que se lleva la mayor parte. En el caso del ISSSTE es el que le sigue. El ISSSTE tenemos el 9%, pero vean cuánto tiene salud. Perdón, la mayor parte es de salud. Le corresponden el 25% de estos 36,000 millones de pesos. En todos sus componentes, incluyendo Prospera, incluyendo todo lo que vaya a población abierta. Entonces, aparentemente estamos hablando de muchísimo dinero. Si esto lo traducimos a recursos per cápita, nos da esto, miren, gasto total general en protección social, 36,000 millones. Gasto per cápita nos da 6,778 pesos. Lo que gasta Pemex, Sedena y Semar por cada derechohabiente son 10,671 pesos. Lo que invierte Seguro Popular, acuérdense que ese es el promedio, ¿no? 6,000 pesos. Ese es como nuestro promedio estatal. Lo que gasta Seguro Popular son 1,168. Entonces, sí se ve mucha distribución de recursos, pero si lo dividimos por población, entonces ya las cosas cambian, ¿no? Porque a la hora de distribuirlo por población, ya resulta que sí es cierto que recibe muchos recursos el sector salud, pero tiene mucha población que atender. Decíamos hace rato, estamos en 70-30, ¿no? Y si sumamos los porcentajes de las instituciones de seguridad social, de los 3, somos más que salud y atendemos a mucho menos población. Esa es parte de la gran problemática que tenemos en materia financiera, que hay una inequidad en la distribución de los recursos. Existe una desigualdad muy marcada en el financiamiento per cápita de acuerdo al tipo de protección social al que tiene acceso la población de Chiapas. Los 3 seguros sociales utilizamos el 45% del presupuesto total anual para atender el 25% de la población. Y el 55% del presupuesto restante se distribuye para atender el 75% de la población. Entonces, si nosotros hacemos la conversión a la aportación per cápita, es donde cambian las cosas, ¿no? Entonces, cuando le digan, es que sí tiene muchos recursos, salud, sí, efectivamente, pero la población que atendemos también es mayor. Entonces, la distribución del financiamiento debería ser per cápita. Ahora, si ustedes vieron, un problema fuerte que tenemos en salud pública es cómo se integran nuestras aportaciones, porque están pulverizadas. Tenemos una aportación del ramo 33, que es el Fondo 2, el FASA. Tenemos una aportación del ramo 12, que no llega de una sola forma. Cada que se firma un convenio entre la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Estado, se establecen reglas de operación específicas para ejercer ese recurso. Si se firman 30 convenios, ya tenemos 30 maneras distintas de ejercer el recurso y de comprobarlo. Entonces, esta pulverización de recursos ha dificultado mucho el ejercicio de fondos. Si ustedes ven el secreto de las 3 instituciones de seguridad social, es que si bien es cierto el cálculo tampoco es sencillo, creo que el de nosotros es el más sencillo de todos, solo es el 11.5% y ya, de salario base, no nos andamos con tanto rollo, ¿no? Esta es parte de la estructuración que hicimos. El tema del cálculo de las cuotas se ha vuelto tan complejo que de repente solamente los que tienen la llave de ese candado son los que pueden decirnos cuánto vamos a tener de ingresos, ¿no? Y entonces la planeación financiera se vuelve muy difícil si no sabemos cuánto vamos a distribuir.
La federación también ha contribuido a eso porque han pasado los años y las fórmulas actuariales no se han mejorado, se han quedado estáticas, cuando deberían de actualizarse de acuerdo a la situación financiera del país. Creo que gran parte del problema de salud es cómo está estructurando el cálculo de sus cuotas, porque con esto se pierde mucha transparencia. Ok, ya para finalizar esta parte, nada más quiero explicarles algo que es para mí bastante importante y tiene un poco que ver con el tema. Seguramente han escuchado a veces los conceptos de finanzas sanas, ¿no? Y es de repente muy común que se use en algunos discursos y demás, finanzas sanas, finanzas sanas. Miren, en concepto de finanzas hay tres, igual que en medicina, tres conceptos como básicos, ¿no? Tenemos uno que se llama finanzas deficitarias, que es cuando los ingresos son menores que los egresos. Si tenemos más egresos que ingresos, pues tenemos finanzas deficitarias. No tenemos finanzas sanas, finanzas deficitarias. Si tenemos ingresos y egresos iguales, entonces son finanzas equilibradas, se llama el concepto. O sea, normalmente en gobierno lo que se busca es que las finanzas estén equilibradas, ¿no? Porque si ahorras tampoco es muy bueno, porque el ahorro en el gobierno se llama subejercicio. Entonces las finanzas tienen que estar equilibradas. Lo que se programe para gastar es lo que se debería gastar y ni un peso más. Y las finanzas sanas realmente se llaman finanzas superavitarias. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos más ingresos de lo que gastamos. Entonces se crean fondos de ahorro. Si nosotros tenemos ingresos superiores a nuestros gastos, normalmente hacemos dos cosas: o la ahorramos o la invertimos. Entonces tenemos finanzas sanas, ¿no? Porque si se nos presenta una crisis o un problema, pues podemos obtener fondo de este ahorro o de la inversión que hicimos, lo podemos vender, ¿no? Esos son como conceptos básicos en finanzas. Yo quisiera quedarme con 5 conclusiones. La primera: aún con la reforma que se hizo en el año 2004, cuando se creó el sistema de protección social en salud, que además de ser un esquema que tiene mucho que ver con la operación médica, es un esquema sobre todo de reforma financiera. Yo veo aquí a varios ex jefes jurisdiccionales, personas de la Secretaría. En el año 2003, 2002, antes de que empezara el Seguro Popular, el presupuesto para medicamentos era de 70 millones de pesos. El presupuesto de salud era de 2,000 millones de pesos. Hoy tenemos un presupuesto de 5,000, 6,000 millones de pesos y de 700 millones para medicamentos, y aún así no alcanza, ¿no? Pero no es únicamente por el factor dinero. Hay otras variables que se han venido complicando, como el tema del autocuidado de la salud y de la variación que ha venido generando de las mismas enfermedades, que ahora nos enfermamos más de otras cosas que son más caras, pero no necesariamente de la reforma. La reforma lo que hizo fue darle dinero al sector salud, ¿no? Y en mi opinión lo que debería hacerse es buscar la manera de hacer una reforma todavía que fortalezca más a los estados, a las entidades federativas. Aún así, con esta reforma, en el financiamiento para la atención a la salud de las personas sin seguridad social, persiste una desigualdad muy marcada con los sistemas de seguridad social. El financiamiento para la protección social se ha vuelto complejo y se encuentra fragmentado. En el caso de la salud pública, además existe una sobreregulación. Eso es muy importante, vean. Lo que les decía, seguramente varios de ustedes manejan a FASPE y algunos manejan algunos otros fondos. Se ha vuelto muy complicado poder ejercer los recursos. Hay unas dependencias que manejan un mismo recurso y por cada recurso tienen una forma distinta de ejercer y de comprobar. Entonces se ha vuelto un campo minado. Para donde te muevas, así yo digo siempre, así viniera el Papa a administrar salud, cometería errores. Porque la norma la han vuelto tan grande, porque por cada fondo normamos, ¿no? Si tuviéramos un solo fondo, un Fondo Nacional de Salud, que pudiera establecer una sola regla de cómo ejercer los recursos, créanme, tendríamos menos observaciones de los órganos de fiscalización y me parece que habrían muchos ahorros en cuestión administrativa en todo este tipo de cosas, ¿no? El tercero: es necesario integrar los programas de protección social no contributiva en una sola estrategia única que permita la sinergia de objetivos y genere ahorros de costos administrativos. El financiamiento para la salud es limitado y aunque se requiere de un incremento, este no debería asignarse hasta mejorar la arquitectura financiera con la que actualmente se cuenta. ¿Por qué?
porque si se distribuye así como está ahorita, lo único que vamos a seguir es incrementando la falta de igualdad en la asignación de presupuesto, porque el que más recursos va a llevar, pues es el IMSS, luego le va a seguir el ISSSTE, ¿no? Si lo vemos per cápita. A lo mejor en presupuesto digan, se llevó más recursos salud. Dentro de los objetivos de desarrollo sustentable, el objetivo número 3, salud y bienestar, la meta número 12, si no la han leído, dice aumentar sustancialmente el financiamiento para la salud. Eso significa que es probable que haya más recursos para el sector salud. Pero si lo distribuimos como lo venimos distribuyendo, lo único que va a hacer es, va a generar cierto mejoramiento temporal de la situación, pero dentro de muchos años vamos a llegar al mismo punto en el que estamos, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es inyectarle más dinero, pero no estamos rediseñando la estructura que no está funcionando del todo. Chiapas necesita más empleos formales para que la carga por instituciones de protección social se comparta de una manera más equitativa para los recursos de salud pública, para que los recursos de salud pública se aprovechen de una mejor manera. Esto es una parte de la solución. Si el 78% de la población trabaja de manera informal, tenemos que ver la manera de formalizarlos. Esto va a generar que más gente se atienda en el IMSS y menos gente se atienda en salud. El sector salud lo vemos saturado por la cantidad de personas que llegan a atenderse con nosotros, ¿no? El financiamiento se ha calculado para esas personas, pero pues los seguros funcionan de tal manera que haya muchos que se aseguren y pocos que se enfermen. En el caso de un seguro de gastos médicos, nosotros tenemos muchos asegurados, pero muchos enfermos, ¿no? Entonces, con 1,100 pesos por cada persona para curarla, la verdad es que el esquema no resulta definitivamente viable en el largo plazo. Y quiero quedarme con una frase, esa no es de nadie, esta es mía, no es de ningún libro. Yo lo que digo es que hemos diseñado el sistema de salud fragmentado. El sistema de salud se compone de 3 subsistemas muy grandes: el subsistema de salud pública, el subsistema de seguridad social y el subsistema de salud privada, ¿no? Pero lo hemos diseñado y lo hemos fragmentado mucho más aún en el tema financiero en salud pública. Y hemos construido un sistema de salud fragmentado para un pueblo unido. Y aún con las debilidades, aún con todo esto, todos los días les salvamos la vida a miles de mexicanas y mexicanos. Imagínense qué podríamos hacer si pudiéramos integrar todo esto que comentamos de los esfuerzos. Seguramente le salvaríamos la vida a muchísimos más. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias al contador público Eduardo Tomás Ulloa, Protección Social y Financiamiento. Muchas gracias. Vamos a continuar, damas y caballeros. ¿Alguna pregunta, alguna participación con relación a este tema que acabamos de escuchar? Muchas gracias. En el sexto y último eje de este foro de salud, tenemos a continuación el tema ineficiencia e inequidad en las políticas de subrogaciones. Vamos a recibir a continuación a su ponente, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Perdón. Nos estábamos confundiendo por acá. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas. Desarrolló sus estudios de posgrado en Administración de Sistemas de Salud en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y de igual forma en el Doctorado de Ciencias de la Salud Pública en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha ocupado diferentes cargos, tanto en la iniciativa privada como pública, y ha sido subdirector del programa Prospera, componente de salud en el 2015, subdirector de supervisión y verificación del 2015 al 2016. Vamos a recibir entonces al doctor Aureliano de Jesús Gómez Cordero, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a este foro en la participación de un tema trascendental en relación al eje temático política de subrogaciones, ineficiencia e inequidad. Trataré de ser lo más breve posible sin
menoscabo a las condiciones de trato que daremos al tema para el manejo gerencial desde el punto de vista de la salud pública, en el enfoque de aportación que el Estado puede dar a la iniciativa de los foros de salud. Adelante, por favor. Bueno, pues vemos que el optimismo es esencial para el logro y también es la base del valor y el verdadero progreso. Finalmente, esto es lo que nos mantiene aquí, pese a la hora. Estamos vigentes en la intención de aportar no solamente para nuestro Estado, sino para el país. Y en ese sentido, el eje que vamos a tratar es el de ineficiencia e inequidad en la política de subrogaciones. Tratan 5 puntos y trataré de ser enfático en 2 de ellos. El 611, que se refiere a definir protocolos de atención y servicios a la salud para instituciones públicas y privadas. El 613, establecer compras y servicios de forma consolidada en donde se permita obtener los mejores precios y la atención a la población. Vamos a ver un análisis o un enfoque gerencial desde el punto de vista de la salud pública, un enfoque metodológico y científico de lo que está pasando en nuestro país en los últimos 40 años. Vemos, por ejemplo, una tabla comparativa de lo que ocurrió en la década de los 70, comparación a la primera década del siglo XXI. Vemos cómo se reflejan los datos en la gráfica del lado izquierdo de ustedes en comparación a los 70 con las enfermedades que estaban apuntalando a la morbimortalidad en esa época en comparación a cómo están del lado derecho en la primera década de este siglo. Y vemos que estaban precisamente aquellas enfermedades que son las enfermedades transmisibles, las que estaban generando mayor morbimortalidad en comparación a lo que está ahorita ocurriendo en la transición epidemiológica gracias a la transformación industrial, la etapa industrial, preindustrial, industrial y postindustrial que se está revisando en la transición demográfica también. Vamos a ver ese comportamiento en la siguiente gráfica. Aquí vemos la expectativa de vida en comparación con diferentes países, el esquema que nos permite a nosotros como México interpretar cuáles son los valores de planeación estratégica en el gasto público en salud. Se toman en consideración estas grandes variables. Vemos que la población en relación a los años 70, con una proyección al año 2050, será relativo a esa transición demográfica a la que me refería con la etapa preindustrial, industrial y postindustrial. En ese sentido, el enfoque que el país tiene que dar en relación a la definición de protocolos de atención y servicio de salud, bueno, pues tiene el siguiente comportamiento. Sabemos que a nivel del sector hay un grupo de desarrollo para la metodología consensuada de la obtención de guías o protocolos de atención. Hasta este momento ya contamos con esa evolución en base a las guías de práctica clínica, que son un elemento de rectoría para la atención médica. Esto nos va a servir como un elemento que favorece la toma de las decisiones clínicas y gerenciales. Sin embargo, con esto pensamos contribuir a la calidad y a la efectividad de la atención en nuestro país para cada uno de los mexicanos que acuden al servicio formal en salud. En ese sentido, se creó un catálogo maestro de guías de práctica clínica en donde se manejan 2 grandes rubros: el de evidencias y recomendaciones, así como una guía de referencia rápida. En ese sentido, hoy día contamos con 786 documentos de guía de práctica clínica categorizados en el rubro de enfermedades, enfermería, procedimientos de medicina y procedimientos de atención. Sin embargo,
tras lo que se ha estado visualizando en los foros, en este foro, perdón, identificamos que a través de las aportaciones del Sistema Nacional de Salud, estas guías de práctica clínica no están del todo confeccionadas con un enfoque intercultural, lo cual podría ser favorable si además se vigilan de manera institucional en cada uno de los elementos del Sistema Nacional, componentes del Sistema Nacional de Salud, es decir, desde el ámbito público o privado. Para que hablemos de esta metodología, prácticamente la medicina basada en evidencia está constantemente renovándose y por lo tanto algunas de estas guías que están ya aprobadas por el Consejo de Salubridad General pierden su vigencia científica en cuanto son publicadas, de tal manera que hay un desfasamiento de las mismas hacia la ejecución en tiempo real. Y por otro lado, a pesar de que los colegios u las organizaciones no gubernamentales que promueven la atención formal en salud, estos confeccionan sus propios protocolos de atención indistintamente o paralelamente a los que ya se tienen publicados y autorizados por el Consejo de Salubridad General. Entonces, la discusión aquí sería entonces, ¿es necesario definir protocolo de atención y servicio de salud para las instituciones públicas y privadas? ¿Es parte de la iniciativa pública y privada generar estas nuevas encomiendas en la administración por entrar? Esas son preguntas que como personal de salud, como equipo de salud, tenemos que ser francos en el planteamiento. Hasta ahorita el enfoque médico ha proliferado en esa definición de protocolos. Sin embargo, en la rama paramédica no están considerados protocolos de manejo, por ejemplo, en el caso de salud mental o en el área odontológica, etcétera. Podrían de alguna manera definirse protocolos de atención de todos los integrantes del equipo de salud y no solamente del área médica, porque sabemos que ya no hay un trato solamente del usuario de servicios hacia un médico, sino hacia un equipo de salud. Y es en ese sentido, desde el punto de vista gerencial, que tendríamos que redefinir la forma en que se manejan los protocolos de atención integral. Eso considerando los factores que ya mencionamos hace un momento. Respecto al punto de establecer compras y servicios de forma consolidada en donde se permita obtener mejores precios y la atención a la población, bueno, no me dejarán mentir que un elemento crucial para la satisfacción de un usuario de un servicio institucional, en este caso, es el abasto de medicamentos. Entonces, una de las iniciativas que tiene el grupo de gobierno por entrar es básicamente la consolidación en sus compras. Y en ese sentido voy a hacer el enfoque de algunos conceptos que servirían para dar una definición hacia lo que quiero llegar con relación a los sucesos actuales que ya están desde el año 2012 ejerciéndose en nuestro país para las compras consolidadas. Y encontramos entre tantos conceptos importantes en la gerencia, estos que vamos a mencionar acá, como es el gasto público eficiente, en donde involucramos al erario público en materia de políticas públicas de salud que nos van a permitir un beneficio colectivo al menor gasto posible. Si hablamos entonces de la eficiencia del gasto público en salud, se refiere entonces a obtener los mejores resultados como el aumento de la expectativa de vida, días evitados de hospitalización, promedios, o en los que podemos manejar estados de algología, controlando el dolor en los pacientes, sobre todo los pacientes crónicos, la remisión de procesos infecciosos de pacientes ambulatorios hospitalizados, etcétera, y que nos va a costar lo menos en ese gasto público. La eficiencia de compra de medicamentos. Esto se refiere a adquirir medicamentos requeridos por las instituciones de salud a precios que están prácticamente descontados conforme a las regulaciones contenidas. Y ahorita voy a hablar a qué se refiere el precio descontado. En ese sentido, hablamos de lo que está contenido en el proceso de compra
por las autoridades sanitarias. Luego hablamos de la eficiencia de la compra consolidada de medicamentos, que es lo que ya se conoce como adquirir altos volúmenes de medicamentos a través de las instituciones públicas, concentrando la importancia del gasto per cápita de las atenciones que se tienen sobre sus usuarios y generando así un menor número de procesos de compra que nos van a dar como resultado el 100% de la cobertura de los requerimientos de la población. Ahora bien, ¿a qué se refiere el precio descontado al que mencionaba en la tabla anterior? Se refiere a un convenio del 0.1% respecto al precio máximo de referencia para que puedan ofertar o participar los oferentes. Al precio máximo de referencia, aquellos precios que son publicados en el Diario Oficial de la Federación y que están consensuados por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud. Si vamos conceptualizando estos asuntos dentro de las compras consolidadas, nos vamos a ir conduciendo gradualmente hacia lo que gerencialmente la política pública en salud puede eficientar el gasto en compras individuales. Evitando compras individuales. Si generamos una compra consolidada, buscamos reducir el precio asequible, es decir, el precio con el que entre más volumen de insumos y medicamentos se consuman, se adquieran en esa compra consolidada, los precios van a ser de menor costo en relación a los de la venta a nivel privado. Esto quiere decir entonces que la tendencia del gasto para una deflación, es decir, ahorrar en los recursos que se tienen por parte del gasto público anualmente, en forma acumulada del año 2012 hasta el año 2016 se tiene una deflación del 33% aproximadamente, lo que significa que aproximadamente un 12% de deflación se tiene por ahorro. Chiapas tuvo un ahorro de 17 millones de pesos en la inversión de compra consolidada en el año 2016 y en el año 2017 respectivamente, lo cual significa que la compra consolidada sí tiene un proyecto de efectividad en la reducción del costo asequible. Pero ¿qué pasa si de las claves que se están solicitando concursar a través de esa compra consolidada queda la mayoría de las claves desiertas? Pues obligamos a que el Estado, que tiene ese problema con las claves que no se lograron comprar a través de esta compra consolidada, válgase la redundancia, obtenemos compras individuales y por lo tanto las adquisiciones de las entidades federativas fuera de esa compra consolidada se está dando en el marco de una procuración de reposición de lo que no se logró comprar en estas compras consolidadas. Y entonces, esto sería lo que tendría que evitar un proceso global de compra consolidada, que los estados tengan que reponer los fallos por claves desiertas en la compra global. Las metas de gasto de la compra consolidada deben evaluarse en 3 ejes rectores, es decir, que tenemos que ver qué tanto estamos generando sobre la cobertura en relación a lo que nosotros estamos planteando como 100% de claves que la población requiere, yo le otorgue como institución pública en el ramo de salud. Y el otro sería cómo generar el menor gasto per cápita en relación a la cantidad que yo tengo de beneficiarios por atención en un año desde la institución pública de salud correspondiente, ya sea IMSS, SEDENA, SEMAR, etcétera, Seguro Popular. Y la otra que es la mínima dispersión de precios en relación a la competitividad y su referencia de competencia año con año en los procesos de licitación. Si yo combino estos 3
factores que ya hablábamos hace un momento en relación a cómo se genera la distribución per cápita del gasto en salud, tanto en aquellos esquemas de seguridad social formal en población burócrata, obrera, o bien la población que está descubierta del mismo y que está beneficiada a través del sistema de protección social de salud. La evaluación sería a través del índice de eficiencia global de las compras consolidadas, que involucra estas tres variables de medición y que en una gráfica radial nos daría un triángulo isósceles si el valor del algoritmo nos da 1. Ahorita vamos a ver cómo está la valoración del año 2014 hasta el año 2016 en el tema de compra consolidada efectuado por un organismo no gubernamental que hizo la observación del costo-efectividad de la compra consolidada. Así tenemos que a través de la compra consolidada hay que buscar que se dé la meta de cobertura, que es una de las tres variables que tenemos que revisar, que se refiere a que si yo pido del total de medicamentos que requiere mi población, bueno, pues que yo tenga el 100% de compra a través de este proceso de adquisición nacional. Y la otra que sería la meta mínima de dispersión de precios, que significaría la reducción de la dispersión de precios por año a medida de que estos son homologados gracias a una estrategia de compra, de tal manera que yo tenga un estándar de precios que en comparación al precio en un nivel privado reduzca hasta un 12% anual del costo referido de lo que podría generar un gasto de bolsillo un mexicano en el país. Aquí tenemos, bueno, voy a obviar la descripción de la plática, de la gráfica, perdón, solamente voy a mencionar que se mencionan los que tengo aquí descrito del año 2013 hasta el año 2016, la participación de las instituciones, pero vean ustedes el porcentaje de claves desiertas que en general se dan por 18% de cada una de las compras en promedio por año. Sin embargo, vean ustedes en relación a la participación de las dependencias del sector que estuvieron interviniendo en el gasto, que tuvieron de alguna manera que hacer compras individuales al quedar este porcentaje de claves desiertas. No logramos el porcentaje de cobertura y por lo tanto el Estado tuvo que, a precios diferentes y por lo tanto más caros que los que teníamos en los precios de referencia para compras consolidadas, se gastaron de manera complementaria a los estados, lo cual hace que si no logro que la compra consolidada reduzca a su mínimo el que no tenga claves desiertas, podemos evitar que esta iniciativa de gasto público en salud sea ineficiente. Esto demuestra la participación desde los órganos desconcentrados, que son las dependencias u hospitales federales, o los órganos que están descentralizados, donde se incluyen las entidades federativas. Hasta el año 2016, de las 32 entidades federativas, solo habían participado 28, donde ya Chiapas estaba involucrada. Esta es la gráfica en donde se está evaluando el índice de eficiencia global con el cálculo que estoy mencionando del algoritmo para que me dé un triángulo isósceles graficado con estos resultados, generando este índice considerando las tres variables enunciadas hace un momento. Vean ustedes que de cada uno de los años, al graficar estos, prácticamente no corresponden al valor 1. Si se desvía del valor 1 de este índice de eficiencia global de compra consolidada, nos da un triángulo totalmente distinto a un isósceles y por lo tanto nos refleja un problema hacia uno de los rubros evaluados. Y la mayor parte está terminando en el enfoque de cobertura, el problema de cobertura. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que están generando prácticamente compras los estados en compensación a lo que no se logra ver ahí. ¿Qué
¿Qué vamos a encontrar entonces como conclusión en relación a las debilidades actuales de la compra consolidada? Hay una inadecuada inclusión de claves, un desfase de programación con abasto al final del ejercicio fiscal. Se hace la compra consolidada a mediados del ejercicio fiscal próximo anterior al que se nos va a hacer la distribución en especie de los insumos, pero la dispersión de los insumos a las entidades federativas llega desfasada a más del segundo semestre del año de adquisición correspondiente, de tal manera que no llega en el momento en que realmente se requiere cumplir las necesidades de la población. Por lo tanto, el primer semestre de cada año tendrá un problema de desabasto inminente. El precio máximo de referencia, que no representa el precio promedio en el mercado público, se reduce porque el número está, la cantidad que se asigna por el Diario Oficial de la Federación del costo máximo de referencia del medicamento está demasiado sacrificado. Hay cada vez menos empresas que ofertan vendernos ese medicamento a través de la compra consolidada, y eso cada año puede ser un riesgo porque incrementa la tendencia de las compras no consolidadas, que son las compras directas por los estados. En la participación de un amplio número de oferentes que no son fabricantes, es decir, son distribuidores y por lo tanto no cuenta con el respaldo necesariamente del fabricante, aun cuando viene en las líneas requisitos del proceso de adquisición, que cuenten con un obligado solidario. Los fabricantes se retractan porque no les es redituable vender el medicamento. Tenemos otro problema, no solamente la compra consolidada se refiere al costo unitario que tenemos que sacrificar respecto al medicamento, sin embargo hay una posibilidad donde compensa la venta u oferta de los oferentes. En este caso sería la de material de curación, en donde no tenemos un precio de referencia y por lo tanto nos lo venden a un precio de acuerdo a un estudio de mercado. El ejercicio de gasto público con menor número de claves se va dando entonces en la compra consolidada y por lo tanto se va generando una compra a nivel de los estados directa que incrementa el gasto per cápita en adquisición de insumos o medicamentos. No se garantiza el 100% de cobertura, ya lo vimos en la gráfica del índice anterior, lo está reflejando. Y tenemos un retraso de pagos en contratos porque no hay una formalidad de parte de la organización central de las compras consolidadas por hacer llegar a tiempo esos contratos hacia los estados y por lo tanto tenemos una demora de la inversión y ejercicio del gasto corriente en el ejercicio fiscal correspondiente. Es demorado el pago entonces a los oferentes. El precio máximo de referencia que se está poniendo como competencia es tan bajo que motiva a un gran número de claves queden desiertas. Ya nadie quiere vender y mejor prefieren vender material de curación. Entonces, vamos a ver que dentro de las recomendaciones, si mejoramos el índice global de eficiencia de compras consolidadas, considerando esas tres variables que mencioné hace un momento, podemos continuar con una máxima de medicamentos que van a ser adjudicadas en los diferentes fallos y por lo tanto tendremos un beneficio real de la compra consolidada. Conclusión, ¿es necesario redefinir el modelo administrativo, la equidad, eficiencia y oportunidad de los procesos asociados a la compra consolidada? La respuesta es sí. ¿El proceso es ineficiente en este momento? La respuesta es sí. ¿Qué requerimos mejorar? El modelo es adecuado en el sentido de que si reducimos el costo asequible de los insumos en un año respecto al costo asequible en el nivel privado con respecto a que es el de nivel público. Y se reduce en un 13%, sí.
¿Hay un ahorro de los estados respecto a la compra consolidada? La respuesta es sí, es de un 18% aproximadamente anual, por lo tanto sí demuestra eficiencia el proceso de compra consolidada, pero hace falta valorar desde el punto de vista central en la compra del IMSS que estos den un monitoreo de cómo se distribuye hasta el último punto de atención, que sería la distribución de los insumos hasta la expedición y surtimiento de la receta en el 100% para que tengamos la medición de cobertura de acuerdo al per cápita esperado. De tal modo que sí se requieren hacer adecuaciones al interior del modelo administrativo, modelo gerencial, modelo organizacional respecto a la operatividad nacional con la estatal y evitar a su máximo, una vez que estamos apostándole a la compra consolidada, hacer compras estatales que estén reponiendo lo que no logramos adjudicar a través de estas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna participación con relación al tema que hemos escuchado con el doctor Aureliano Gómez Cordero? Por favor, si le hacemos llegar el micrófono acá a la dama al frente. Cabe hacer mención que son 6 los ejes de este foro y agradecemos la presencia y la participación de todos ustedes, y también tenemos 2 temas más de 2 colaboradores que quieren participar y se les va a dar cabida en este foro plural. La escuchamos, por favor. Sí, hace un rato participé con una pregunta, pero ahorita pues me nace, bueno, sí, una propuesta. Veo el conflicto que hay económicamente, ¿verdad? De que no hay recursos o no da para cubrir todas las necesidades de los hospitales, de toda la necesidad de salud. Pero aquí es cuestión de voluntad, ¿sí? Nos enfrascamos a esos medicamentos, pero hay tantos medicamentos aquí en nuestro México. La herbolaria, la homeopatía, la acupuntura, que son bajos precios. Se podría bajar mucho, tanto que hasta podemos nosotros fabricarlos, porque tenemos el recurso, las plantas, los minerales, ¿sí? Pero es cuestión de voluntad de gobierno y voluntad de todas las instituciones de medicina, ¿sí? Y yo lo veo sencillo, porque soy médico y he sacado casos muy graves con bajo precio, buscando todos los recursos naturales, los 8 remedios naturales que tenemos, como el sol, el agua, el aire, el descanso, la nutrición, lo que es el dominio propio y también la confianza en Dios, ¿sí? Luego nos perdemos porque como que en las instituciones nos meten eso en la cabeza, pero no podemos ver más allá, que todo lo tenemos en nuestra mano y no somos pues capaces de ver, ¿sí? Entonces yo los invito y les propongo que volteemos a ver la naturaleza. Ella nos da todo para tener salud, ¿sí? Y dejemos de pensar en esos medicamentos tan caros. El día de antier me llegó una niña que lo sacaron de un hospital o una clínica particular, ¿sí? Con un problema muy fuerte, tenía como 40 grados de temperatura. Y qué fácil. Le prescribí un medicamento homeopático, le hice un baño de asiento y esa niña durmió muy bien y sus padres también. Lo tuve en observación toda la noche y durmió perfectamente bien. ¿Y cuánto gasté? 50 pesos. ¿Cómo lo ven mis compañeros médicos?
volvámonos a la naturaleza y todo eso va a bajar los costos y podemos sacar adelante y hacer la cuarta transformación en lo que es la salud. Gracias. ¿Alguna participación más? Gracias. Tenemos 2 participaciones y agradecemos su gentileza y su deseo de participar en este foro. Vamos a pedirle a continuación al doctor Anaximandro Gómez Velasco que nos hable con relación al tema creación de un centro de investigación de tuberculosis. Por favor. Bueno, me han pedido que sea corto, pero dada la relevancia que es el problema de la tuberculosis a nivel mundial, aquí en Chiapas y en la región de Centroamérica, yo creo que es importante exponer por qué necesitamos crear un centro de investigación en tuberculosis. Ustedes ven en la imagen a Robert Koch, un microbiólogo, un científico alemán que descubrió el agente causal de la enfermedad que hoy denominamos Mycobacterium tuberculosis. El 26 de septiembre se celebró en las Naciones Unidas una reunión en la cual se pretendía encauzar una política global para combatir la tuberculosis. Tengo entendido que México no asistió. Eso significa que si México no asistió, la tuberculosis seguirá siendo un problema de salud pública. Entonces es importante que desde acá, desde Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez, con la participación de ustedes, promovamos iniciativas importantes para hacer una lucha frontal contra la tuberculosis. ¿Pero qué es la tuberculosis? Quizás muchos de ustedes no conozcan qué es la enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad provocada por una bacteria la cual infecta principalmente los pulmones, y una persona que tiene la tuberculosis pulmonar la puede transmitir a otra persona. Incluso hay otra bacteria llamada Mycobacterium bovis que puede transmitir el ganado bovino hacia nosotros. Es decir, tenemos por lo menos 2 bacterias que pueden causar tuberculosis, tanto tuberculosis humana como tuberculosis bovina. Nuestro sistema inmunológico puede contrarrestar y combatir la enfermedad. Sin embargo, si el sistema inmunológico se siente comprometido, como en aquellas personas que tienen diabetes y VIH-Sida, estas en algún momento de su vida no van a desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Son tos con flemas, a veces por más de 15 días. Incluso hay pacientes o personas que han sufrido tuberculosis por años, ¿sí? Hay fiebre, cansancio, y todos estos síntomas se confunden con otras enfermedades como la tos común. Y es por eso que muchas personas no acuden a los servicios de atención de salud porque piensan que es una tos común y se van a curar muy rápidamente. Sin embargo, no es cierto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2017 hubieron 10.4 millones de personas que se enfermaron por tuberculosis. Es una cantidad muy grande, ¿sí? Alrededor de 1.6 millones de personas fallecieron, de las cuales eran 300,000 personas con VIH-Sida. Aquí estamos hablando que ya hay personas que están padeciendo tanto tuberculosis como otra comorbilidad que sería VIH-Sida o diabetes. Se han estimado que alrededor de 230,000 niños murieron y alrededor de 1 millón de niños están infectados por la bacteria. Es un impacto global muy grande porque si estos niños no se curan, pues causan pérdida social, económica para una población como la de nosotros en Chiapas, que ya está pasando. Yo trabajo en comunidades y trabajo también en el laboratorio y he regresado a Chiapas para contribuir a luchar contra esta enfermedad, y me he dado cuenta que trabajar en un laboratorio no va a ayudar a contribuir nada más a combatir la enfermedad, sino hay que ver los otros aspectos que son los sociales, los económicos, los culturales, ¿sí?
En la región de los Altos, a la enfermedad se le llama sac oval. Sac oval, y las personas cuando les mencionas qué es sac oval, ya se ponen a pensar que es una enfermedad que va a ser muy difícil que se curen, ¿sí? En 1996 se implementó un programa o una estrategia para combatir la tuberculosis en México. Comenzó en 6 áreas administrativas, la que incluyó Chiapas. Posteriormente, los otros 32 estados asumieron esta estrategia. Sin embargo, estamos en el 2018 y aún tenemos los problemas de tuberculosis. Hay por lo menos 16 estados en México que sobrepasan las tasas de incidencia a nivel nacional. Y Chiapas, históricamente, a partir de este programa, han pasado 22 años y seguimos teniendo el mismo problema de salud pública que la tuberculosis. Ustedes pueden ver en estas gráficas que al parecer se está controlando la enfermedad. Pueden ver que las tasas se parecen estables, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en la gráfica de abajo, en un estudio epidemiológico de base poblacional en 1998, se determinó 277 casos por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Si ustedes ven el número en promedio nacional y el estado de Chiapas, es un número muy grande, ¿sí? En otro estudio que se realizó en el 2000 y 2001, lo mismo, las tasas de incidencia son superiores a los reportados. ¿Qué significa? Que la tuberculosis ha estado presente y seguirá presente si no asumimos compromisos desde la academia, desde el Estado, desde la sociedad, desde la inversión privada y nacional. Necesitamos invertir para combatir esta enfermedad, tuberculosis, que está matando a nuestra población. De acuerdo a los datos oficiales, en el 2017 hubieron 21,694 casos, de los cuales el 63% correspondieron a hombres y 37% a mujeres. Hubieron 192 casos con farmacoresistencia, ¿sí? De estos casos, el 25,4 estaban asociados a tuberculosis y el 7,4 relacionados con VIH-Sida. Es decir, ya estamos combatiendo no solo a tuberculosis, sino a 3 enfermedades más. Y esto significa un impacto en nuestros sistemas de salud. Hace rato mencionaban que en promedio se invertía 1,000 pesos por persona alrededor, es lo que yo entendí. Imagínense, el tratamiento para curar la tuberculosis tarda 6 meses. Se tiene que comprar 4 antibióticos para tratar de curar a la persona. Sin embargo, cuando existe farmacoresistencia, ya el incremento para tanto en tiempo como en costos es mucho mayor. Nosotros hemos estudiado y se han hecho investigaciones en Chiapas de la presencia y existencia de cepas que ya son más difíciles de tratar. Estas cepas son muy hipervirulentas, es decir, tardan mucho tiempo para que se pueda curar y se necesitan antibióticos más agresivos, que son los llamados de segunda línea. Y estos costos, bueno, y esta diversidad genética de la bacteria tiene impacto tanto en la economía de las personas que tienen la tuberculosis, pero también en los sistemas de salud. Por ejemplo, el tratamiento estándar puede costar de 258 hasta $14,000. Y eso significa porque compramos los medicamentos, compramos los kits para diagnosticar la tuberculosis. Todo ese costo lo asume el Estado, pero también lo asumen las personas. Pero ¿qué pasa cuando una persona ya tiene una cepa infectada por una cepa llamada extremadamente resistente? Es decir, que ni siquiera los medicamentos de segunda línea pueden responder, y ese costo es mucho mayor, puede alcanzar hasta $83,000. ¿Sí? Imagínense en una comunidad o en una ciudad, porque la tuberculosis ya está en todas las poblaciones vulnerables, ¿sí? Como los niños, los indígenas, las personas que tienen diabetes, VIH, SIDA. Estos costos difícilmente los podría asumir la persona, y si llegaran a tener los medicamentos, lo asumiría el Estado. Y si no, pues esta persona estaría destinada a morir, desafortunadamente. Como les decía, hay poblaciones vulnerables. Una de ellas son las poblaciones indígenas. De acuerdo a datos oficiales, representaron
el 7.3 del número de casos diagnosticados a nivel nacional. De estos casos que se reportaron a nivel nacional, muchos de esos eran niños. Los niños son muy difíciles de diagnosticar, ¿sí? Porque la patología es diferente y los métodos que existen y que solo están en centros de salud, que tienen un técnico y un microscopio para diagnosticar, pues no están en las comunidades ni en las zonas donde deberían estar los métodos de diagnóstico, ¿no? Actualmente nosotros necesitamos métodos de diagnóstico que sean rápidos, que se puedan utilizar en el lugar donde se requiere primero diagnosticar y brindar salud, y no existen en el mundo. Dada la carga mundial que tiene tuberculosis ahorita, yo creo que necesitamos invertir para diagnosticar métodos de diagnóstico, no solo para la población adulta, sino también para los niños. Chiapas, pues ya les dije que tiene una gran tasa de incidencia y mortalidad en tuberculosis. Sin embargo, también nuestros países vecinos tienen altas tasas de incidencia, es decir, es un problema regional también. Aunque nosotros hagamos muchos esfuerzos desde los diversos sectores, si no ayudamos también a nuestros países vecinos, siempre seguiremos teniendo el problema de la tuberculosis. Por eso es que surge esta iniciativa de crear un centro de investigación para Chiapas y para la región, en la cual podamos hacer frente a nuestros problemas, ¿sí? Nosotros tenemos las capacidades locales, ya hay universidades que están, por ejemplo, implementando sistemas educativos para desarrollar biosensores, por ejemplo, acá en Suchiapa, en Tapachula, que ya hay una carrera de nanotecnología. ¿Sí? ¿Por qué no conjuntar esos esfuerzos locales y nacionales para crear un centro de investigación y trabajar juntos? ¿Sí? Entonces, hace rato les dije que el 26 de septiembre se celebró en las Naciones Unidas una reunión en la cual se propusieron varias alternativas y definidas en 3 pilares. Uno de esos pilares es la intensificación en la investigación e innovación. Yo creo que nosotros como país podemos desarrollar, innovar y crear nuestras propias soluciones. Hace rato decían que gastamos mucho en medicamentos, pero también hace rato decían que tenemos riqueza natural, hay plantas, hay suelos, la diversidad de ecosistemas es muy grande en Chiapas y en la región del sur. ¿Por qué no explorar las plantas para buscar nuevos compuestos y desarrollar nuestros propios fármacos? ¿Se puede? Yo creo que sí, porque ya hay capacidad intelectual. Hay mucha gente joven que se va a estudiar en el extranjero y regresa para tratar de contribuir a su país, pero no tienen los espacios. Yo creo que tenemos que crear espacios para esos jóvenes. Si realmente queremos hacer una cuarta transformación, creo que también necesitamos invertir en nuestra educación, en nuestra ciencia y en nuestra tecnología para resolver problemas tan importantes como es la tuberculosis. Entonces, en esta iniciativa se está proponiendo crear un centro de investigación que tenga 5 plataformas. La diferencia que hay con este centro de investigación, si se lograra realizar, y yo seguiré tocando puertas para pues, proponerlo, es que vamos a combinar investigación biomédica, pero que también involucre las ciencias sociales y las humanas. Porque realmente, si no combatimos la tuberculosis desde todas las perspectivas, va a ser muy difícil que alcancemos las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, porque si ustedes van a las comunidades o en otras zonas, mucha gente piensa que no tiene la tuberculosis, pero también el personal médico ni siquiera sabe que hay tuberculosis. Muchos dicen que ya es una enfermedad del siglo pasado, lo cual no es cierto. También existen otras enfermedades infecciosas como tosferina que están emergiendo, ¿sí? Nos estamos olvidando de las enfermedades infecciosas. Hace rato se mencionó que hay un proceso de transición epidemiológica. Realmente estamos en un retraso, más bien, porque estamos combatiendo con todas esas enfermedades: diabetes, VIH, SIDA, tuberculosis, tosferina, ¿sí? Entonces necesitamos un espacio donde podamos desarrollar nuestras propias iniciativas en cuanto a la prevención y control de la tuberculosis, pero no solo la tuberculosis, sino también VIH, SIDA, diabetes, y quizás sirva como una plataforma también para impulsar la investigación con otras enfermedades desatendidas.
Entonces, el centro de investigación que se propone tendría como objetivos generar conocimiento de frontera en diversas disciplinas como la microbiología, la biología molecular, la genética. El otro objetivo sería intercambiar ideas y colaboración científica entre diversas instituciones locales, nacionales e internacionales. Crear un ambiente de capacitación no solo para especialistas en tuberculosis, sino para gente que está interesada en conocer qué es la tuberculosis, qué es la diabetes, qué es el VIH-Sida, y ser una institución de competencia